En nuestra segunda parte vamos a dar continuidad a este primer programa de El Alegato en Derecho en Vivo con un invitado especial, el vocal, el doctor Humberto Valenzuela, con quien estamos hablando acerca de la democracia y la situación electoral en la cual estamos atravesando. Juntamente, que nos va a estar acompañando semana tras semana, el doctor Ronald Orozco. Doctor, ¿cómo le ha parecido la primera parte de este programa especial? Bueno, el invitado especial, Humberto Valenzuela, quien es parte del Tribunal Electoral Departamental. Realmente este tipo de programas hace que podamos ante la población no solamente entretener, sino también educar, tener a un invitado de semejante envergadura respecto a los conocimientos que tiene sobre un aspecto que no lo tocamos a diario. Creemos que el derecho es simplemente el proceso penal, el proceso familiar, el proceso laboral, pero tenemos algo tan importante que nos define como Estado, que es precisamente la democracia, los derechos políticos, y poder entenderlos. ¿Por qué? Porque es un órgano que considero, y seguramente el doctor no me va a dejar mentir, que de un tiempo a esta parte es como que deberían estar en igual de jerarquía, pero se va imponiendo un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, un órgano judicial, y vamos a un órgano electoral que está tratando de llegar a esa misma jerarquía que debería tener. Y eso creo que es por el tema de no compartir espacios en los que podamos hablar. En esta primera etapa del programa que hemos hablado básicamente lo más sencillo del derecho sobre la democracia, pero y ampliando, y en esta segunda parte es importante también tocar los temas sobre los derechos políticos. Y en ese sentido, nuevamente agradeciendo, doctor, todos sus conocimientos, me gustaría que podamos empezar a abordar sobre qué debemos entender sobre derechos políticos. ¿Qué es el derecho político? A ver, doctor Orozco, creo que quedó flotando un poco respecto a la anterior pregunta que usted me formuló sobre la independencia del órgano electoral, sí, respecto de la intromisión o la injerencia política que puede darse en Bolivia o que podría estarse dando en este momento. En lo personal yo me he blindado mi compromiso con el pueblo cochabambino y boliviano para hacer un trabajo estrictamente electoral, tratando de impedir de que los políticos interfieran en mi trabajo. Yo tengo muchas preocupaciones de orden personal sobre la composición del órgano electoral plurinacional. Estoy cerca de terminar mi periodo de mandatos, por eso que me atrevo un poco a hacer una especie de diagnóstico interno de lo que pasa en los tribunales electorales y departamentales y en el Tribunal Supremo. Yo creo que asumir la responsabilidad para ejercer como vocal, ya sea en un tribunal departamental o en el Tribunal Supremo Electoral, debería exigirse como requisito fundamental la alta especialización del profesional que aspire a ocupar el cargo de vocal, y más aún si formaría parte de la directiva de cualquiera de las instancias, ya sea de un tribunal electoral departamental o del Tribunal Supremo Electoral. Yo he estado viviendo por dentro en el órgano electoral plurinacional, y muchas veces he sentido que había algo que faltaba a mis colegas vocales para hacer este trabajo independiente, blindándonos, repito, de la intromisión política, de la influencia política, del pedido del favor político. Si el órgano electoral no es independiente y está contaminado por esta injerencia política, se arriesga la imparcialidad de cualquier proceso electoral. Es puro discurso, creo yo, en algunos casos. El pueblo boliviano está pendiente de nosotros. ¿Quién cree en sus instituciones en Bolivia? Muy pocos. Todos ponen en duda la imparcialidad, la solvencia moral, la capacidad profesional, la idoneidad del servidor público. Sí. Yo les digo, la democracia se ha distorsionado de tal manera en Bolivia que uno va a cualquier institución pública y se siente sorprendido al ver detrás del escritorio a una autoridad, a un servidor público, que creo que en algunos casos, por lo menos, para ser justo con los que cumplen el perfil, los requisitos, la solvencia profesional, en fin, nos deja en alguna medida preocupados.
A mí me preocupa también la desinformación que circula por las redes sociales, por los medios de comunicación que se han hecho tan accesibles, tan populares, tan domésticos. La desinformación, la distorsión de la información. Y creo que ahora cada una de las organizaciones políticas tiene gente experta que se ocupa de hacer esto, de distorsionar la verdad y de la realidad y de desinformar al pueblo, atemorizarlo, asustarlo y finalmente conducirlos a que tomen decisiones inapropiadas. Me preocupa también la judicialización del trabajo del órgano electoral plurinacional. Las decisiones que se han ido tomando en distintas salas constitucionales, de manera llamativa, con mucha recurrencia en cierto departamento del país, ¿no? Sí. Y esas decisiones han ido distorsionando nuestras actividades estrictamente electorales. Por ejemplo, como lo he mencionado, en el anterior proceso de las elecciones de las más altas autoridades judiciales. Una elección incompleta. Yo comparto en alguna medida una declaración que hizo el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral. Preclusión no significa impunidad, ilegalidad. No significa validar los hechos ilegales, apartados de la norma electoral o de lo que dice la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, yo personalmente me preocupa mucho la participación de determinadas autoridades que están en funciones y que están cumpliendo el doble papel en este proceso electoral. Son candidatos y al mismo tiempo son autoridades electas. Sí. No es un tema personal con nadie, pero debería revisarse estas decisiones asumidas por el Tribunal Constitucional. Yo creo que es más justo, es más democrático participar en un proceso electoral en igualdad de condiciones todos los candidatos. No tener ninguna ventaja respecto del candidato que viene del llano, propuesto por un barrio, una agrupación ciudadana, un partido político. Repito, puede ser que en este momento quienes se encuentran en esa situación estén trabajando honestamente, desvinculándose totalmente de su condición de autoridades electas. Pero hay situaciones muy llamativas. En algunos departamentos, muy dignamente, por lo menos han pedido licencia, y en otros lugares siguen desempeñándose en los puestos para los cuales han sido elegidos por la población. Sí, al respecto tenemos un antecedente en una opinión consultiva por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos habla precisamente sobre la igualdad que debería tener todos los candidatos, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que esto viene porque en su momento se habló de un derecho político al tema de la reelección, a pesar del referéndum que hubo, y esto fue tomado, porque recuerdo muy bien que era una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la diputada en ese entonces Norma Pierola, que presentó y dijo, es un derecho político, como ya ustedes lo dijeron, y ahora, haciendo un derecho político, nosotros también, como somos autoridades electas, no designadas, no tenemos la obligación de renunciar. Entonces, hay lamentablemente, y es un tema, una crítica personal, una suerte de interpretación sobre lo malo, aprovechando lo malo, el mal criterio que tuvo el Tribunal Constitucional, esto también que se vaya a impregnar de lo malo, y de esa forma entiendo que es que ahora no se exige la renuncia de las autoridades electas, porque se tiene esa base, pero si ya se está revisando sentencias, con seguridad más adelante se va a ver aquel aspecto, y ese es el tema, ¿no? Es hasta qué límites se puede hablar del ejercicio del derecho político. ¿Qué es el derecho político? A ver, el derecho político en lo que le interesa al ciudadano común consiste principalmente en concurrir como elector o elegible en un proceso electoral. A ver, ¿cómo puede participarse como candidato o elegible en un proceso electoral? Ejercitando otro fundamental derecho político, que es el derecho a la asociación. En el Tribunal Electoral estábamos viendo en los últimos días alrededor de 8 trámites para obtener la personería jurídica, como agrupaciones ciudadanas municipales, en algún caso creo una regional y 2 o 3 departamentales,
Ese es un derecho político fundamental, ¿no? Participar como elector, como candidato, aspirar a ocupar un espacio público vía la obtención de la confianza del ciudadano que ejercita su derecho soberano al voto. Y como les digo, ser candidato. Creo que hoy en día el ciudadano ha visto las puertas abiertas de esa posibilidad. No era como antes, que era una especie de derecho restringido. Los dueños o las familias, que eran los más visibles en el funcionamiento de las organizaciones políticas, por décadas, siempre los mismos. El hijo, el ahijado, el padrino, el vecino, el militante tradicional. En cambio, creo que ahora hay una apertura importante para ejercitar a plenitud el derecho político a ser elegible, viene de la aprobación de la Constitución del año 2009. La novedad es la posibilidad de obtener personería jurídica como agrupación ciudadana. ¿Cuál es la esencia de una agrupación ciudadana para poder participar en elecciones subnacionales o nacionales? Precisamente organizarse los ciudadanos en torno a un proyecto político. ¿Cuál debería ser la aspiración estricta de una agrupación ciudadana? Servir al ciudadano abandonado, ignorado, al que ha sido postergado, el que ha sido utilizado, ha sido convencido para dar su voto y luego olvidado por la autoridad electa. Por eso hace rato, al iniciar la entrevista, yo decía medio en broma, medio en serio, fiesta democrática, ¿para quién? Para el que opta, pues, y accede a un cargo público, porque va a estar ahí con un sueldo seguro, va a estar en una buena posición y una parte del ejercicio del poder le corresponde a esa persona. Esos son los derechos fundamentales del ciudadano, a disentir. Hace rato hablábamos, por ejemplo, en la práctica de la democracia directa, la presentación de proyectos de ley. ¿Quién lo hace? No lo hace nadie. Otro gran derecho político que se ejercita es en las consultas previas, que se hace, por ejemplo, para obtener un contrato minero. La comunidad es consultada, están de acuerdo con que prosiga, que el actor minero los convenza para permitir la explotación de algún recurso natural, etc. Entonces podemos entender, y si estoy equivocado me corrige, doctor, que cuando hablamos del derecho político estamos hablando de aquella participación que un ciudadano tiene de manera directa, de manera a través de una asociación, en este caso agrupaciones ciudadanas, a través de su representante. Cuando va a una urna, como nos señalaba hace un momento, va y vota por quién le va a representar en la Asamblea Legislativa, por quién va a ser su presidente, por quién va a ser una máxima autoridad judicial. Entonces, yo entiendo que esto está ligado a la participación que tiene el ciudadano de poder ser parte de la función pública, parte de la estructura del Estado, parte de la formación del poder. No decir, yo como ciudadano me interesa o ejerzo mi derecho político de manera directa, quiero ser candidato, voten por mí y esta propuesta tengo para cambiar este país, sino yo comparto la idea de aquel candidato que dice, yo voy a cambiar este país de esta forma, entonces ejerzo mi voto, tengo mi representante. Y esa es la idea que más o menos puedo rescatar y entender de la Constitución, de la Ley 026, de lo que también nos acaba de mencionar. Y esto está vinculado, que entonces el derecho político, podríamos entenderlo como un derecho bifurcado. ¿En qué sentido? Es un derecho de mí, que he decidido ser candidato y me han elegido. Entonces yo tengo la posibilidad de ser parte del Estado, parte de ser funcionario público y poder cumplir con lo que me he comprometido. Pero también detrás de mí este derecho es de quienes me han elegido, de las personas que se han identificado con la propuesta que he hecho y por eso han ido a las urnas y han dicho, queremos que él nos represente. Y esto realmente entiendo yo que tendría que ser tomado así, lo he podido rescatar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos hablaba en aquella oportunidad sobre un caso de Ecuador, en el que nos decía que hay que tener mucho cuidado con el tema de suspensión de autoridades electas, acoso político u otras cosas que se ven para suspender el ejercicio de los derechos políticos. ¿Por qué? Porque
no solamente le afectas a la persona, sino también afectas a quienes lo han elegido. ¿Cómo lo considera esta apreciación que le acabo de decir sobre el derecho político bifurcado? Si es así. A ver, primero creo que puedo rescatar de esta introducción que hace usted antes de formularme la pregunta. En Bolivia se ha olvidado la práctica de la democracia interna institucional. O sea, cada organización política apegada a lo que es la estructura de la democracia intercultural tiene la obligación de practicar, cada militante, todo el conjunto de militantes, su dirigencia, esto de la democracia interna que no se la cumple en Bolivia. Me explico. Cuando el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, aprobó y publicó la convocatoria y luego el calendario electoral el mismo día, el 3 de abril del año 2025, y una de las actividades fuertes para proponer la inscripción posteriormente de candidatos a diputado plurinominal, uninominal, senadores, primer magistrado y segundo magistrado de este estado, debería cada organización política presentar un acta notariada de que se ha practicado la democracia interna y que legítimamente cada uno de sus candidatos tiene el respaldo de la militancia de esa organización política. No se ha cumplido eso. Yo les digo, llama la atención cómo, con qué facilidad, de un día para el otro, se hacen cambios en los nombres de quienes han sido inicialmente registrados como candidatos. Pero vamos a suponer que esa etapa se ha cumplido. Ya las personas propuestas de una forma imperfecta por las organizaciones políticas ya son diputados, senadores o en las subnacionales ya son alcaldes o concejales o asambleístas departamentales y gobernador. ¿Qué obligación cumple además la organización política? Presenta un plan de gobierno y ese plan de gobierno es olvidado por todo el mundo. Se queda en nuestra biblioteca el plan de gobierno del alcalde, de los concejales, de los asambleístas y del gobernador. Nadie hace un seguimiento. Ese programa de gobierno es un compromiso formal, oficial, legalmente exigible. Por eso el incumplimiento del plan de gobierno, las incongruencias morales de legitimación del desempeño de sus funciones, los vacíos en la realización de su trabajo, en fin, derivan en la revocatoria de mandato. El que ha depositado su confianza a través del voto militante o convencido por la propuesta de gobierno, tiene derecho a presentar de la forma más simple una propuesta de revocatoria de mandato. Ahí otra vez está presente la democracia directa y participativa. El que pasa a la calle puede venir al Tribunal Electoral Departamental, una fotocopia simple de su cédula de identidad, y quiero iniciar el proceso de revocatoria de mandato del alcalde fulano de tal. Tenemos la obligación de recibir. Corre el trámite en los plazos establecidos para la recolección de firmas y marcha el proceso de revocatoria, apuntando a lo que usted decía. Sin embargo, también hay distorsiones respecto a la presencia de las autoridades electas en estos niveles de gobierno, municipal administrativamente, y de la gobernación como principales autoridades políticas. La práctica de la violencia y el acoso político. Yo les digo, la famosa gestión compartida, por ejemplo, que es pasada por alto por muchas personas. Tú ya has estado la mitad, ahora te vas y me toca a mí porque yo soy tu suplente. No está establecido eso en la Constitución ni en la ley del régimen electoral, son acuerdos internos. Sin embargo, yo creo que un compromiso de cualquier naturaleza vale más que cualquier disposición legal o constitucional. Si yo le digo a alguien, voy a hacer esto en determinado tiempo, debería cumplir ese compromiso. Debería asumir la responsabilidad de haber tomado ese compromiso. Pero bueno, sin embargo, ¿qué es lo que pasa con determinadas autoridades? En la vía de la exigencia de esos compromisos se ejercitan 1000 formas de acoso y violencia política. ¿Qué es el acoso y la violencia política? A ver, son formas de presión, de hostigamiento, ¿no? De tenerlos ahí todo el tiempo intranquilos a quienes han sido autoridades, particularmente mujeres, que han sido elegidas como autoridades.
quiere interrumpirse su tiempo de permanencia como autoridad electa. Quieren inducírselas a estas personas a que presenten sus renuncias. Eso es acoso y violencia política. Y está sancionado por una ley especial. Exacto. Pero se está dando cumplimiento a todos, se da cumplimiento a esas sanciones que hoy en día se ve el acoso político, doctor. A ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros como Tribunal Electoral? Recibimos la denuncia de la supuesta víctima de acoso y violencia política. Tenemos un procedimiento interno. El secretario de Cámara ratifica los términos expresados en la denuncia de acoso y violencia política. Se llena un formulario y particularmente la autoridad mujer dice, sí, soy víctima de acoso y violencia política. Se toma la declaración, la ratificación, la suscribe y todos esos antecedentes nosotros lo derivamos al Ministerio Público y al observatorio que tenemos en el Tribunal Supremo Electoral, que hace un seguimiento y una revisión de cómo estamos trabajando en esto de la protección de las mujeres particularmente, que son víctimas de acoso y violencia política. Ahí termina nuestro trabajo. Hemos derivado muchísimos casos de supuesto acoso y violencia política. No hay en Cochabamba una sola sentencia, no hay un solo caso que hubiera terminado, por lo menos con la acusación, la fijación de la audiencia pública para el juicio oral, nunca. Claro, y eso no es responsabilidad del órgano electoral. No es nuestra responsabilidad. Y eso es también precisamente el límite que se pone el órgano electoral. Dice, yo tramito, pero lo derivo, porque si no, yo agarro y lo juzgo, yo emito la sentencia, estuviera invadiendo una competencia que es del órgano judicial, del Ministerio Público, de los que son llamados por ley, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la víctima de acoso y violencia política? Hace la denuncia con nosotros y se olvida de su caso. No hace el seguimiento correspondiente. No busque el acompañamiento de un profesional que se preocupe realmente si hay evidencias de que se ha cometido el delito electoral de acoso y violencia política. Así están las cosas. Tenemos casos emblemáticos de los que podríamos hablar quizás en otro programa, pero en Cochabamba no hemos terminado con ninguna sentencia condenatoria, sancionatoria para los autores de acoso y violencia política contra mujeres que han sido electas y están en la función político-pública. Doctor, para ir finalizando, algo más que pueda acotar, ya que el doctor nos está aclarando muchas dudas que en las redes sociales nos están preguntando sobre todo. Bueno, yo quiero agradecerle nuevamente y la verdad, ¿por qué? Porque encarar ese proyecto de generar este espacio es tan importante y te llega a nutrir. Más que estar viendo un TikTok sobre cómo se baila, evidentemente hay espacios en los que uno se puede entretener, pero también parte de una responsabilidad con la sociedad es poder educar, poder hacerle comprender hasta dónde es la labor de un órgano, qué constituye un derecho que uno tiene, qué tipo de leyes y aspectos puede ver. Hay tantas cosas que me he quedado para preguntar que si con seguridad ahora yo le empiezo a preguntar, este programa no va a acabar con seguridad hasta el día de mañana. Pero quiero agradecerle, quiero pedirle que en la medida de sus posibilidades, con ese conocimiento que tiene sobre el ámbito electoral, que por ejemplo quisiera tocar en otro programa, es así como hay una carrera judicial de quien empieza siendo secretario, juez, vocal, magistrado, con seguridad hay una carrera en el ámbito electoral, ¿no? Y usted tiene esos conocimientos que lo han llevado a ocupar los diferentes cargos sobre el régimen electoral en este país. Y todo lo que nos acaba de decir nos nutre realmente de conocimiento, pero también nos deja con algunas interrogantes. Pedirle que pueda acompañarnos con seguridad en otros programas para poder desarrollar estos temas, porque de esa forma desde aquí creo que hacemos un poquito de un granito de arena en la sociedad para corregir algunas cosas que se piensan de manera política o de manera coyuntural, con un conocimiento que no es tan exacto como el que nos acaba de brindar. Y en ese sentido mi agradecimiento nuevamente, doctor Valenzuela. A ver, un par de minutos más, doctor Orozco, les ruego concederme de su tiempo. A ver, el OEP, el órgano electoral plurinacional,
y los tribunales electorales departamentales tienen ciertas columnas de responsabilidad. Una, administrar procesos electorales. Tenemos facultades y atribuciones administrativas. Y otra importantísima, que es el fortalecimiento de la democracia a través de nuestro servicio intercultural, que tiene una actividad estrictamente educativa de la opinión pública del ciudadano para que ejercite con conocimiento, por ejemplo, de sus derechos políticos. Y lo que dice el doctor Orozco, este espacio, por ejemplo, es parte de esa atribución, educar al ciudadano para que ejerza como corresponde sus derechos políticos. Hay que trabajar mucho en el ámbito de este espacio del fortalecimiento de la democracia intercultural. Se repite mucho la combinación de las tres formas de la práctica de la democracia, pero hay que zambullirnos, hay que introducirnos en la esencia de la práctica de cada una de estas tres formas de la práctica de la democracia intercultural. Otro tema que ha tocado usted, doctor Orozco, pienso con todo el respeto, todo el mundo tiene derecho a aspirar a ocupar un cargo, pero creo que debería hacerse una especie de carrera para llegar a ocupar esos espacios de tanta responsabilidad, de administrar un proceso electoral nacional. En lo particular, yo les comento, yo he tenido la oportunidad de ser oficial de registro civil, casi 14 años, y antes tuve la suerte de ser jurado electoral. Mi papá fue notario electoral y tuve la oportunidad de ayudarles muchos años atrás. Tuve la oportunidad de ser director departamental del registro civil. He hecho toda una carrera. Como docente universitario siempre me ha apegado mucho al derecho electoral, a lo que es la columna vertebral del derecho en el derecho civil, en fin. Y debería cuidarse estos detalles para que realmente la meritocracia, el recorrido, los méritos acumulados por el profesional aspirante a estos cargos debería ser tomado en cuenta. Estamos nosotros a punto de terminar nuestra gestión el próximo 23 de diciembre y está en debate si la Asamblea Legislativa Departamental actual ha de tomar la responsabilidad de elaborar las ternas para la renovación de las vocalías en los tribunales electorales departamentales. Si es esta Cámara de Diputados que está con un pie fuera, o es la próxima Cámara la que va a tomar la responsabilidad. Son temas que se están debatiendo en este momento. Dios quiera que la salud, la renovación del OEP realmente beneficie al pueblo boliviano. Y la próxima vez, cuando sea posible, voy a estar con ustedes, hablaremos de otros temas en profundidad. Estoy siempre dispuesto a apoyar este tipo de iniciativas, doctor Orozco. Me ha dado mucho gusto hablar en este programa, El Alegato, Derecho en Vivo. Me siento muy honrado por la invitación y más aún por tratarse del primer programa. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Nos despedimos, doctor Orozco. Muchas gracias a todos quienes nos prestan un poco de su tiempo, esperando obviamente llegar y generar esta expectativa para nuestros programas. Nuevamente, muchas gracias, doctor Valenzuela, muchas gracias por este espacio y bueno, hasta nuestro siguiente programa. Nos despedimos. Esto ha sido El Alegato en Derecho en Vivo. Nos vemos. Bendiciones, permiso.